Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a todos y a todas, bienvenidos a nuestra Facultad de Derecho, quien a través de esta Secretaría de Extensión Universitaria y la Secretaría Académica, en este caso representado por gente de la Cátedra de Derecho del Transporte, el doctor Ángel Croce, quien va a ser a veces el moderador. Llevamos adelante en el día de la fecha esta actividad denominada Mujeres en el Espacio. Así que le voy a pasar la palabra al doctor Croce para que presente a nuestras disertantes e invitadas y luego de que ellas se expongan, que serán alrededor de 20 minutos cada una, pasaremos a hacer una ronda de preguntas. Así que Ángel, buenas tardes. Bueno, gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, fundada un 13 de octubre de 1972. Agradezco a la señora decana, magíster María Fernanda Vázquez, por el permanente apoyo al señor secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, el doctor Fabio Arce, y a su equipo por la impecable organización de esta conferencia, y en particular a la Cátedra de Derecho del Transporte, a la cual pertenezco, conjuntamente con mis compañeros, el doctor Grosso, el doctor Ocampo, el doctor Cibao, donde tenemos esta materia, este hecho técnico, como un evento especial en la materia de estudio y su constante actualización. Y a quien trabajó en la coordinación de este evento, que es la doctora Carla Perman Pasadore, también a ella un reconocimiento especial. Así también a las señoras conferencistas y a los asistentes en general, a los cuales, si el tiempo nos va dando la oportunidad, los vamos a ir nombrando. Es inescindible nombrar a quien en el 7º Congreso Nacional de Astronáutica, reunido en Roma en 1956, presentara la primera tesis mundial sobre derecho espacial. Vaya nuestro sincero homenaje al jurista universal, el doctor Aldo Armando Coca. Y sin solución de continuidad, es un honor presentar a la doctora María de las Mercedes Esquivel, quien se graduó como abogada en la Universidad Católica Argentina, se posgraduó en la especialidad de Derecho Aeronáutico y Espacial en un instituto señero, prestigioso, como es nuestro Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial, y ha sido titular de Derecho Aeronáutico y Espacial, como titular en la Universidad de El Salvador, ha sido profesora adjunta de la materia de Derecho Aeronáutico y Espacial en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y es actual directora del Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial y de las Telecomunicaciones, dependiente de la Universidad Nacional de El Salvador. Es una prolífica autora de más de 70 publicaciones, ha estado en más de 60 congresos y es tan largo el currículum breve que me ha enviado que, en honor a la brevedad, le voy a pedir que me exima de comentarlo, porque más allá de eso también a la doctora la conocen en el ámbito del derecho aeronáutico y espacial, no solamente en nuestro país, sino también en el extranjero. Bienvenidos a todos los asistentes que vienen o que nos visitan de Relaca Espacial, a la doctora Gallero en particular. Yo quiero agradecer también al doctor Bonadeo, quien nos ha dado una mano en este trabajo. Y bueno, no quiero olvidarme de mi amigo Gonzalo Paz, que nos está viendo desde Washington, Estados Unidos, que nos ha contado varias anécdotas. Él es de Córdoba, con el doctor Coca, que en algún momento lo vamos a invitar, porque aparte, bueno, la última entrevista que le han hecho fue del think tank más ni menos que del Wilson Center. Yo tuve la oportunidad de conocerlo navegando con él en el Atlántico Norte, en nuestra fragata La Libertad, así que lo veo ahí, veo toda la gente que nos apoya constantemente, y
Esta tarde la doctora Esquivel va a disertar sobre turismo espacial y su marco jurídico. Doctora Esquivel, nuevamente el agradecimiento por dar esta conferencia y tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Croce, muy halagadoras sus palabras y repito el agradecimiento de poder exponer en un ámbito tan concurrido hoy para continuar con la campaña que hemos empezado hace años de despertar la conciencia espacial y en la que ustedes realmente se destacan. Turismo espacial. Vamos a ir analizando de a poco los temas. Como introducción, digamos que varias empresas espaciales empezaron a anunciar el comienzo de los viajes de turismo espacial para el año próximo, el 2021. Los primeros viajes van a ser, como lo han sido hasta ahora, suborbitales, pero más adelante se van a poner en marcha los viajes que orbiten todo el planeta y posteriormente conduzcan a sus pasajeros a estaciones u hoteles instalados en el espacio ultraterrestre o en algún cuerpo celeste. El vehículo que ha sido más promovido es el de Virgin Galactic para turismo espacial, en donde los pasajeros no tienen que elegir entre ventanilla o pasillo. Todos los pasajeros pueden disfrutar de 2 ventanas y la nave les llevará al espacio durante unos minutos. El billete, por si a alguno le interesa ir reservando alguno y le sobran, no saben qué hacer con $250.000, es lo que cuesta el billete. Los asientos estarán hechos a la medida de los pasajeros, que son pasajeros VIP, y con un diseño de Under Armour, y cada butaca cuenta con 5 cinturones de seguridad que se pueden soltar para sentir la experiencia de la gravedad cero. Por otra parte, al fondo de la nave hay un gran espejo para que los afortunados pasajeros puedan verse a sí mismos flotando lejos de la Tierra. Volviendo al interior, el vehículo le roba algunos detalles a los aviones de pasajeros de Virgin Galactic. Hay luces LED que se iluminarán con diferentes colores según las etapas del viaje. Por ejemplo, blanco para la subida inicial, naranja cuando se encienden los motores de los cohetes y negro cuando llegan al espacio. En esta fase los asientos se van a reclinar casi por completo para proporcionar más espacio de maniobra a los pasajeros, libres para revolotear por la cabina. No faltan pequeños displays en los reposacabezas del asiento delantero con toda la información del viaje y, ahondando en la retórica peliculera, la cabina cuenta con 16 cámaras de vídeo colocadas estratégicamente para documentar cada segundo de la experiencia. Por otra parte, cada ventanilla tiene también su propia cámara para tomar fotografías en cualquier momento, mientras que los sensores en el suelo y en el techo se usarán para tomas de microgravedad de grupo. Una vez en tierra, la descarga del contenido fotográfico y de vídeo será prácticamente instantánea, increíblemente rápida, y todos los pasajeros, cada uno con un traje espacial a medida, tendrán todas las fotos y vídeos a su disposición. Otro aspecto a considerar es el entrenamiento que deben tener los pasajeros previo al viaje por las condiciones que se plantean cuando se vence la gravedad o se regresa a la atmósfera. La velocidad de aceleración y desaceleración involucrada en ese vuelo puede ser un problema para algunos, según manifestó en su momento el Dr. Green, y él dice que es muy probable que el viajero sienta náuseas o se ponga mal, y eso es una preocupación real. También puede ser un problema asegurarse que todos vuelvan a sus asientos después de quedar flotando en la nave. Al regresar a la Tierra, todos se sentirán mucho más pesados y algunos podrían incluso quedar inconscientes.
Se ha demostrado que los problemas más comunes durante un vuelo espacial son la cinetosis, que es un trastorno causado por el movimiento, fatiga, deshidratación, pérdida de apetito y dolor de espalda. O sea que no es tan cómodo el viaje. Durante la masiva aceleración y desaceleración vertical, durante lo que llaman vuelo, es difícil que el corazón bombee sangre hacia el cerebro. Si la persona tiene un trastorno cardiovascular subyacente, esto podría quedar expuesto durante el vuelo, como le llaman. Esto lo sostiene el Dr. Green. El grupo de trabajo de vuelos espaciales comerciales de la Asociación Médica Aeroespacial Estadounidense publicó ya en el 2009, en el que dice que la mayoría de los individuos con trastornos médicos bien controlados podrían soportar las fuerzas de aceleración involucradas en el despegue y aterrizaje de un viaje espacial comercial. El desafío para estos investigadores, dice otro médico, el Dr. Scott, es reunir información sobre una variedad de edades y trastornos médicos, no solo de individuos jóvenes en buen estado de salud, para que las compañías de viajes espaciales puedan juzgar quién puede y quién no puede participar de un viaje. Ahora bien, entramos ya en el tema que más me ocupa. ¿Turismo o transporte de pasajeros? La terminología por utilizar no es una cuestión menor cuando intentamos encuadrar jurídicamente una actividad. Así podemos señalar que, con frecuencia, tanto en inglés como en español, los especialistas han comenzado a hablar de vuelos espaciales. Y esto es algo verdaderamente impropio si tenemos en cuenta que en el espacio no hay aire, que es el único medio en el que un vuelo es posible. Asimismo, el tema planteado en general se refiere a turismo espacial. Entendemos por turismo el viaje realizado por placer o esparcimiento, aunque en la industria del turismo, que actualmente es masivo en tierra, se comercializa para todo tipo de viajes, ya sea por placer, trabajo, temas familiares o de salud. En el caso que investigo, en una primera etapa solo habrá que centrarse en las relaciones entre las partes del transporte de pasajeros. Posteriormente habrá que analizar los aspectos comerciales de los viajes masivos y en ese caso sí podría encuadrarse jurídicamente la industria del turismo. Me parece que por el momento es algo prematuro. En este último caso habría que encarar una regulación global del transporte de pasajeros, su equipaje y el transporte de mercaderías. Hasta el momento el marco jurídico está dado por normas locales, o sea, aquella empresa que está instalada en algún país en particular tiene su propia normativa. Estas normativas en general requieren para el pasajero una declaración firmada exonerando de toda responsabilidad al transportador. Y entiendo que es necesario comenzar a diseñar una normativa global y de igual modo comenzar a pensar en un organismo internacional que vaya adecuando las normas a la evolución de la tecnología y lo que se llama el mercado. Ahora bien, entremos en el aspecto del contrato. El transporte de pasajeros en viajes suborbitales o espaciales es sin duda alguna consensual, bilateral, sinalagmático y debería ser no formal. Podemos decir que es el contrato por el cual una parte, llamada transportista, se obliga a transportar personas, sus equipajes o mercaderías al espacio o algún cuerpo celeste por un pago en dinero físico o digital. Perdón. Y otra parte, llamada pasajero o cargador, se obliga a pagar el precio en dinero. Entiendo que no habría dificultad en admitir la existencia de un transporte gratuito o benévolo. Si bien estas dos modalidades privarían al contrato de su contenido comercial y además tendría una regulación diferente respecto a la responsabilidad contractual.
En cuanto al transporte de pasajeros, las partes son el transportador y el pasajero, ya que el equipaje será transportado en un contrato accesorio al del pasajero. En el transporte de mercaderías, las partes son dos, aunque la práctica en transporte terrestre, marítimo o aéreo hayan sumado otro personaje en la ejecución del contrato, el destinatario de la mercadería. Este último aún no tiene un papel para desempeñar en el transporte de mercaderías al espacio, ya que hasta ahora solo se limita a llevar y emplazar satélites a la posición asignada o transportar vituallas o repuestos a la Estación Espacial Internacional. Celebración del contrato. El contrato debería celebrarse por escrito, ya sea en formato papel o digital. Las condiciones y partes en el contrato deberían figurar de forma clara e indubitable. Asimismo, el punto de partida final y las escalas convenidas, el día y horario estimados de partida, arribo y escalas. En este caso vamos a tener esa elasticidad que tenemos a veces en el transporte de mercaderías, tanto aeronáutico como marítimo, porque no es tan simple ceñirse estrictamente a una fecha de partida que depende de muchas cosas, como nos ha pasado últimamente con el último satélite argentino lanzado al espacio, que hubo que postergar varias veces su lanzamiento. En cuanto al transporte de pasajeros, debería de igual modo incluirse el costo del billete, peso y dimensiones del equipaje que el pasajero se encuentra autorizado a llevar consigo y en bodega. Y un aspecto ineludible es el de la responsabilidad que asume el transportador, el seguro contratado y las exenciones, atenuantes o agravantes de su responsabilidad contractual. Debería también incluirse en el contrato las responsabilidades del pasajero en virtud de las especiales condiciones de este transporte, en el que las personas a bordo corren riesgo vital por cualquier acción, dolosa o culposa, que pudiera alterar las condiciones de supervivencia a bordo. No nos olvidemos la interdependencia, repito, vital que hay entre todas las personas que se encuentran a bordo de un vehículo espacial. En el transporte de mercaderías, por su parte, debería incluirse, bueno, esto no es tanto del tema que nos ocupa hoy, el costo que deberá pagar el cargador, las dimensiones y peso de la mercadería a transportar y el seguro contratado. ¿Y cuál es la responsabilidad asumida por el transportador en el contrato? Ahora vamos al personal navegante. Este tema es muy interesante teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 5 del Tratado del Espacio de 1967, que establece que los astronautas serán considerados enviados de toda la humanidad. Esta consideración está vinculada a su condición de astronauta. Entiendo que todo el personal navegante es astronauta y por lo tanto se haya protegido por el artículo 5 mencionado. El comandante será quien tiene facultades y deberes específicos que deberán establecerse adecuadamente, pero todos ellos son astronautas, pues su función a bordo está íntima y necesariamente vinculada a la conducción, seguridad y eficiencia del viaje y o la misión que se les haya acordado realizar en el espacio ultraterrestre. Agreguemos, y yo sé que, doctor Croce, usted eso lo tiene muy claro, pero muchos de los que nos están escuchando seguramente no tienen un conocimiento más detallado, al menos del Tratado del Espacio del 67, cabe agregar que el estado de registro del vehículo tiene la jurisdicción y control de la misión. Por ende, cualquier hecho o acto que suceda estará sometido a la jurisdicción de aquel, independientemente de la nacionalidad que pudiera atribuirse al transportador o al operador del vehículo. Un tema aparte son los delitos. El que se ha difundido como primer delito en el espacio, el de Anne McClain,
yo diría que no puede denominarse propiamente delito espacial, por cuanto ningún bien jurídico tutelado espacial fue vulnerado. Se trató de un delito común cometido desde el espacio y que tuvo efectos en la Tierra. Fue algo curioso, pero no creo que lo podamos considerar un delito espacial. Y con todo lo que hemos dicho del personal navegante, vamos ahora a la condición jurídica del pasajero. Que de más está decir que si estamos hablando de pasajero, nos estamos refiriendo a un ser humano vivo. O sea, los perritos, los monitos y demás animales que han ido al espacio no son pasajeros, como tampoco fueron astronautas. El interrogante es difícil de responder, porque tenemos acuerdo en que el astronauta es quien tiene una función técnica o científica en la misión, ya sea que su tarea se limite a la navegación o a lo que se le ha encomendado hacer durante el viaje o al llegar al lugar de destino. Pero el pasajero está a bordo por un convenio con el transportador para trasladarlo de un lugar a otro solamente. ¿Quién dudaría de su condición de enviado de la humanidad si se diese un encuentro con otras inteligencias no humanas? Pero si nos centramos solo en el transporte, despojamos al pasajero de esa condición. El problema se plantearía eventualmente en caso de accidente y salvamento, o sea, los famosos aterrizajes no voluntarios del acuerdo de salvamento. La cuestión es muy amplia como para que nos detengamos ahora en ese punto específico. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Quiénes fueron los primeros pasajeros en la historia espacial? La tripulación que pasaría a la historia por llevar al primer turista espacial fue el magnate norteamericano y ex ingeniero de la NASA, Dennis Tito, que fue el primer ser humano en viajar al espacio únicamente por placer y previo pago, lo que se considera un turista. Con anterioridad y posterioridad, otras personas habían viajado al espacio previo pago de esa plaza libre que quedaba en un lanzamiento ruso. Por ejemplo, el astronauta español Pedro Duque, que realizó su segundo viaje a la Estación Espacial Internacional bajo esta modalidad. La diferencia con los turistas espaciales es que todas las otras personas eran profesionales de la astronáutica y trabajaban dentro de una agencia espacial. El primer viaje espacial, como muchos otros viajes, tuvo varias dificultades que vencer. El precio no debió ser una de ellas, porque Tito pagó la módica suma de $20 millones a la Agencia Espacial de la Federación Rusa por el entrenamiento, viaje y estancia en la Estación Espacial Internacional, ya que la NASA puso todo tipo de objeciones y su administrador, Daniel Golden, lo calificó como el capricho de un excéntrico. Pero la firmeza de los rusos, que llegaron a amenazar con abandonar el proyecto de construcción de la Estación Espacial Internacional, le allanó el camino a este buen señor Tito, que realmente era un excéntrico caprichoso, y no completó su entrenamiento, y eso trajo algún problemita durante el viaje. Durante la estancia en la estación espacial fue recibido muy fríamente por los norteamericanos y estuvo siempre escoltado por los dos cosmonautas rusos. Pero finalmente las tirantesis se fueron aliviando. En la Estación Espacial Internacional manejó los sistemas de comunicaciones y verificó el equipo de energía del módulo ruso, y además de sacar fotos, tomar películas caseras y mirar mucho por las escotillas, todo lo que se esperaba de un turista. Regresó a la Tierra el 6 de mayo del 2001 y al aterrizar confesó: acabo de regresar del paraíso, pese a estar agotado, sudoroso y tan débil que no pude salir de la cápsula Soyuz por mi propio pie, como sí lo hicieron mis compañeros. En realidad, estas crónicas no revelan la totalidad de la
pesadilla que vivieron los otros astronautas, porque como este señor no completó su entrenamiento y además no tenía una educación precisamente esmerada en cuanto a modales y comportamiento urbano, liberó todo tipo de problemas estomacales que le generaba el viaje, con lo cual fue un infierno, porque como sabemos en el espacio no hay gravedad, así que fue espantoso. Pese a lo elevado del pasaje, la permanencia en la lista de espera es larga, especialmente porque no siempre la plaza está disponible. Y aún así, varios turistas han seguido al norteamericano en su viaje, todos ellos hasta el momento con la empresa Space Adventures. El segundo habitante no profesional de la Estación Espacial Internacional fue el sudafricano Mark Shuttleworth. Para su visita en el espacio se aprovechó la operación semestral de reemplazar la cápsula permanente adosada a la estación. Y en esta ocasión la misión era de la ESA y fue bautizada como Marco Polo. Y viajaban además del sudafricano el ruso Yuri Gitsenko y el italiano Roberto Vittori. Shuttleworth no parecía sentirse cómodo con la denominación turista o pasajero. La misión Marco Polo despegó del cosmódromo de Baikonur en el 2002 y alcanzó su destino 2 días después. Su adaptación a la ingravidez fue rápida y además de los experimentos y las acciones propias de un turista, habló con Nelson Mandela y con Thabo Mbeki, presidente de Sudáfrica, confesando que estaba divirtiéndose mucho. Regresó a la Tierra el 5 de mayo sobre las estepas de Kazajstán y quiso comprar la cápsula Soyuz, pero la cláusula para no transferir tecnología espacial lo impedía. La tercera persona en subir al espacio por motivos no astronáuticos fue también el estadounidense Gregory Olsen, visitando la estación del 1 al 10 de octubre del 2005 en la misión Soyuz TMA-7 y atracando el día 3. Olsen fue una excepción en todo esto. Era un científico, además de consejero delegado de su empresa Sensors Unlimited, y esta empresa desarrolla dispositivos electro-ópticos en frecuencias cercanas al infrarrojo. Por ese motivo, su viaje quizá fue el que contó con más contenido científico, y al igual que su antecesor, afirmó no sentirse cómodo con la expresión turista espacial. Como en el caso de su compatriota Olsen, se le había confiado algunas misiones rutinarias en la Estación Espacial Internacional, pero a diferencia de aquel, no fue tan fríamente recibido. La verdad es que Olsen prestó un servicio inestimable durante la misión, porque habían tenido problemas con unas lentes, los astronautas, y este hombre era especialista en óptica y resolvió el problema, con lo cual estaban todos muy agradecidos. La cuarta turista fue una mujer, la estadounidense Anousheh Ansari. Además fue la primera persona de origen iraní en viajar al espacio. Como la anterior turista, Ansari era cofundadora y consejera delegada de una empresa, pero a diferencia de Olsen, Ansari provenía del mundo de las telecomunicaciones y su familia era una gran conocida en el mundo del turismo espacial al hacer posible el premio Ansari 10. Ella llevó adelante 4 experimentos en colaboración con la Agencia Espacial Europea, entre otros estudiar efectos de la anemia, estudiar los músculos de la espalda en distintas situaciones y comprobar los efectos de la radiación espacial en la tripulación y diferentes microorganismos. También fue la primera persona en publicar un blog desde el espacio. Y finalmente, el quinto turista espacial en viajar al espacio es un ejecutivo de la informática nacido en Budapest, con lo que se convirtió en el segundo húngaro en viajar al espacio. Es cofundador de Microsoft e inventor de Word y Excel, y su fortuna de $1.000 millones le permitió el acceso al famoso billete. Vamos ahora
volvemos a lo estrictamente jurídico, el tema de la responsabilidad. Hasta el momento, la única responsabilidad espacial legislada en forma global es la extracontractual. Tanto en el Tratado del Espacio de 1967 como en el Convenio de Responsabilidad por daños causados por objetos espaciales están referidos a la responsabilidad extracontractual. En el primero, esto es en el Tratado del Espacio, se establece la responsabilidad internacional y absoluta del Estado de lanzamiento por los daños causados por sus objetos espaciales. El segundo es más detallado, por supuesto, sobre todo cuando define el concepto de daño y dice que se entenderá por daño la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales u otros perjuicios a la salud, así como la pérdida, la salud, y esto siempre lo destaco, lo importante es que acá el daño no solamente va a ser físico, como es en el caso del derecho en general del transporte, sino también comprende los daños psicológicos. Así como la pérdida de bienes o los perjuicios causados a bienes de Estado, de un Estado o de personas físicas o morales o de organizaciones internacionales intergubernamentales. ¿Quién es el responsable? El Estado de lanzamiento. ¿Quién es el Estado de lanzamiento? Es el que lanza o promueve un objeto al espacio o aquel desde cuyo territorio o instalaciones se lanza un objeto al espacio. En ambos tratados se establece la responsabilidad del o los estados de lanzamiento y en el Tratado del Espacio se acuerda al estado de registro, jurisdicción y control sobre el objeto y la tripulación. Se trata, reitero, de una responsabilidad extracontractual que no se limita a una suma fija, sino que procura que las cosas queden como si el daño no se hubiese causado. Es un concepto mucho más amplio y dinámico de lo que conocemos en el derecho común como responsabilidad integral, ya que en esta última solo se requiere que por un pago en dinero se coloquen las cosas en el estado anterior al hecho dañoso, lo cual es muy distinto a considerar como si el daño no se hubiese producido. Por eso insisto siempre en que la regulación de responsabilidad en derecho del espacio tiene un sentido dinámico que no tiene la responsabilidad regulada en derecho civil, puesto que comprende lo que podría haber sucedido si el daño no se hubiese producido. Vemos entonces que el responsable internacionalmente es el estado de lanzamiento, más frente al pasajero o cargador también es responsable el transportador por responsabilidad contractual. Y en este caso el estado de lanzamiento resulta responsable por los daños causados en el transporte en forma oblicua, en la responsabilidad aquiliana de los antiguos romanos. ¿Por qué? Porque el estado de lanzamiento es el que autoriza las misiones, ya sea puesta en marcha por él o por personas de derecho privado que dependen de él. Podrá luego dicho Estado repetir, repetir lo que hubiera debido pagar por culpa, negligencia o dolo del transportista. Ya estoy terminando. El hecho de que sostenemos que la responsabilidad no ha de tener un monto fijo máximo establecido en la norma, se basa en el hecho de que se trata de responsabilidad contractual, que no tiene por qué limitarse, y además tiene que ser objetiva, ¿no? Y además porque los dos textos espaciales en vigencia establecen esa responsabilidad absoluta. Una breve referencia a mi sugerencia de creación de un organismo internacional y luego las conclusiones que son muy poquitas. En un futuro no demasiado lejano, los viajes espaciales serán moneda corriente. Ello producirá un tráfico espacial muy superior al actual. Habrá que considerar las cotas de seguridad que deben cumplir los vehículos, los lugares de partida, escala y arribo de los viajes,
y los requisitos para la tripulación de los vehículos que transporten pasajeros y los que por entrenamiento y salud deban cumplir estos últimos, los pasajeros. Por todo ello, resulta indispensable la creación de un organismo internacional que regule en forma global los aspectos referidos al transporte, como en la actualidad lo hace el OASI respecto de la actividad aeronáutica. Pasamos a las conclusiones. La primera es que la proximidad temporal del transporte masivo de personas al espacio manifiesta la necesidad de una regulación global de este transporte. Dicha regulación debe contemplar los parámetros de seguridad de los vehículos. La segunda, los parámetros de seguridad de los vehículos y los lugares de despegue y aterrizaje. La tercera, resulta necesario establecer las condiciones que deben reunir tripulantes y pasajeros para el viaje. Cuarta, las formalidades que permitan considerar celebrado el contrato deben también ser reguladas. Quinto, la responsabilidad contractual para el transporte de pasajeros, equipajes y mercaderías debe surgir de una normativa de alcance global. Sexto, resulta conveniente la creación de un organismo internacional del cual surjan las normas que regulen la actividad. Por último, en una etapa posterior, resultaría adecuado considerar las responsabilidades contractuales de los agentes de viaje en una regulación que, dada la naturaleza de los viajes que organizarían, que llevaría a sus clientes más allá de la Tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Esquivel. Ha sido más que prístina en su exposición. Quería, asimismo, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, hacer extensivo al director internacional emérito de RECA Espacio, el doctor Juan Manuel de Faraminian Gilbert, y también a una ¿cómo podría decirle? A la doctora Catani, que compartimos en el Cuerpo de Abogados del Estado Nacional. A continuación, vamos a pasar ahora a escuchar a la segunda disertante y presento con beneplácito a la licenciada María de las Victorias Coca y Esquivel, periodista científica especializada en temas aeronáuticos y espaciales, trabaja en vigilancia tecnológica, I&D, trabajó en la Fuerza Aérea Argentina en la Dirección de Investigación y Desarrollo, en la Dirección de Aeronavegabilidad, en el Estado Mayor Conjunto y en el Comando Aeroespacial de la Fuerza Aérea. Ha sido designada como secretaria internacional responsable del Departamento de Comunicación de RELACA, Espacio, para que no lo conocen, es la Red Latinoamericana y del Caribe Espacio. Secretaria Canciller de la Casa de Cultura de Córdoba, ahí va para Gonzalo eso, Paz, y directora de comunicación del Consejo de Estudios Internacionales Avanzados, quien expondrá sobre la comunicación social espacial. Licenciada, tiene usted el uso de la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Ante todo quiero agradecer a todos aquellos que hacen posible este momento para compartir ideas y desarrollar un poco más lo que es la comunicación social espacial. Debido a que tuve un problema con la computadora, necesito ayuda por parte de ustedes para que pongan en principio 2 videos cortos que yo les mandé. Bueno, si quieren, mientras tanto comienzo. Sí, hasta que solucionemos, si podemos dar una introducción del tema. Perfecto. Bueno, a lo largo de mi carrera tuve la oportunidad de cubrir distintos tipos de acontecimientos, pero lo que me hizo reflexionar acerca de la importancia de saber manejarse dentro de la comunicación en cuanto a emergencias y o catástrofes es justamente el trabajo que desarrollé como personal civil junto a un equipo encabezado por el mayor Julián Di Venancio sobre temas nucleares. Trabajé antes, durante y después en varios trabajos nucleares y en la cobertura de los simulacros de emergencia nuclear, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el complejo nuclear en Embalse, en la provincia de Córdoba.
La idea de la participación de la Fuerza Aérea era mostrar la capacidad de relevamientos aéreos prospectivos de radioisótopos, en donde se medía radiación natural, pero también con fuentes artificiales, para justamente estar preparados ante una emergencia. Al mismo tiempo se desarrollaba el uso de los UAV, SAM, SAR, BANT, como le quieran decir, lo comúnmente llamado drones, que a través de sensores, de imágenes, filmaban la zona afectada. Entonces, bueno, todo esto también se plasmó en documentos, en donde tuve la oportunidad de poder también trabajar dentro de la redacción, de la corrección de estos documentos, y bueno, creció más aún el interés por la parte de emergencias y catástrofes. Hay algunas cosas que pueden servir o ser parecidas respecto, por ejemplo, a los cuidados. Bueno, en el PowerPoint estaba la imagen de la vestimenta tanto que se utiliza para las personas que pueden tomar contacto obviamente con la radiación, como también hay una imagen de la gente de protección civil de España, que tiene un traje similar en los dos casos, en la nuclear y en la caída de la basura espacial en España, también tienen medidores de radiación gamma, y bueno, todo lo que contempla, digamos, el cuidado y la descontaminación. Por otro lado, yo pensaba, el día de mañana, los UAV, o se está trabajando en que los UAV no solamente puedan filmar, sino también llevar un sensor de radiación gamma. Entonces pensaba que eso se podía aplicar tanto para la caída de meteoritos como en la caída de basura espacial, porque de este modo no se exponía a ningún tipo de riesgo a una persona, ya que eso es un vehículo aéreo no tripulado o remotamente tripulado. Entonces se puede medir a través del UAV, se puede medir la radiación, se puede tomar imágenes, y como dije, no se expone a la persona. Pero ¿por qué es importante disponer un protocolo que hable sobre la comunicación institucional y la comunicación social debido a la caída de objetos provenientes del espacio que puedan causar emergencias o catástrofes? Es más que nada por una motivación, por una curiosidad que me dio para poder estar mejor preparada para trabajar, siempre hablando de la comunicación social espacial. Me planteaba si existía material, un material oficial, público, sobre el tema, y no se encontró, y luego confirmé que no hay contenido sobre este tema en nuestro país, la Argentina, así como tampoco a nivel internacional, salvo un caso que no contempla del todo este enfoque, que da a los Estados Unidos a partir del 2016 un documento, el National Near Earth Object Preparedness Strategy and Action Plan, que en una parte contempla la necesidad de que haya una coordinación dentro del gobierno para lo que es la comunicación institucional, hablando sobre la caída de meteoritos. En eso se enfoca, no habla de basura espacial. Bueno, lo que hace el trabajo que estoy planteando es un protocolo que lo que hace es, a través de una búsqueda, de una reflexión, plantear dar respuesta a esa necesidad global de estas institucionales, perdón, escucho un ruido de fondo, comunicaciones institucionales y sociales respecto a la caída de objetos espaciales que provocan emergencias. El protocolo lo que contempla
es la labor que sea concreta y útil a nivel información y a nivel también formación para toda la sociedad. Es la concientización de la importancia que tiene la información en esas situaciones. Es la metodología que van a trabajar simultáneamente entre la información, el conocimiento y el autocuidado. ¿Por qué? Porque la UNESCO clasifica a nuestra sociedad actual como la sociedad del conocimiento, que está empapada de información, de contenidos, que tiene todo el tiempo generación de nuevas tecnologías y que también lucha por hacer valer los derechos humanos, y se puede observar claramente que hay un dar y recibir, un compartir constantemente de información. Bueno, por el lado de la comunicación institucional, lo que se hace, explico la parte técnica para todos, es que tanto los organismos de gobiernos, los organismos científicos, etcétera, lo que hacen es dar información para que sea consumida por parte de los medios de comunicación y la población, a través de gacetillas de prensa, a través de conferencias de prensa. Por otro lado, los medios lo que deben hacer es que esa información que recibieron de la comunicación institucional, que tiene que ser clara, que tiene que ser para todos, que tiene que ser accesible, que tiene que ser completa, esa información los medios de comunicación la tienen que tomar y también dar una información clara y útil que no genere estados anímicos negativos en la población. También se debe cuidar mucho el contenido que se pueda llegar a circular a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de charlas por plataformas virtuales, por ejemplo. Y obviamente la vigilancia del espacio en nuestro país y trabajando con otras agencias espaciales. Cámaras de seguridad en Rusia captaron la caída de fragmentos del meteorito y de la onda expansiva que se produjo en los instantes posteriores a los destellos de luz. Las nuevas imágenes reveladas 5 días después de ocurrido este fenómeno muestran la confusión y el miedo que generó este extraordinario hecho. Este es el momento en el que estudiantes y funcionarios de la Universidad de Chelyabinsk son sorprendidos por una luz en el cielo. El hecho quedó registrado en diferentes cámaras de seguridad de la institución. Algunos universitarios y trabajadores del plantel se asomaron a ver qué era lo que estaba sucediendo. Los videos de vigilancia muestran cómo en menos de 2 minutos se siente la onda expansiva generada por la caída de los fragmentos de meteorito en una zona cercana. El impacto rompió decenas de ventanas de las instalaciones y prendió varias alarmas de los vehículos en el parqueadero de la institución. El pánico se apoderó de las personas que no entendían qué era lo que pasaba. Muchos abandonaron la edificación. Estas imágenes muestran la magnitud del extraordinario fenómeno que dejó más de 1000 heridos y millonarias pérdidas. Según la última información de los expertos, el meteorito medía 17 metros de diámetro y pesaba 10.000 toneladas. Explotó en la atmósfera con una fuerza equivalente a 30 veces la energía liberada por la bomba atómica de Hiroshima. Fue clasificado como el meteorito más grande del último siglo. Bueno, vamos a pasar el otro, Victoria. Por favor, gracias. No, de nada. La NASA calcula que cada día caen decenas de desechos espaciales en la Tierra, pero no es tan habitual verlos y tocarlos como los de estos días en Murcia. Argentina, en 2009, cayó este objeto en zona urbana. Después se supo que se trataba del mecanismo de 11 años atrás.
Este otro son restos de un cohete caído en Uruguay en 2011. En Texas, en 1997, un tanque de propulsión del cohete Delta II aterrizó en Georgetown. Vieron una luz brillante. Horas después, encontraban sus restos. En Siberia, en la región de Altai, se han encontrado varios restos de chatarra que formaban parte de cohetes espaciales rusos, en bosques y aldeas. Como en esta otra, en China, en esta ocasión era parte de un satélite. En Arabia Saudí, esta pieza de titanio de 70 kilos se estrelló en 2001. Era el motor del cohete Delta II. Millones de objetos orbitan sin control en el espacio, satélites que explotan, máquinas que ya no funcionan. Es la basura espacial. Bueno, perfecto. Ahí en pocos minutos se vio tanto la parte de la caída de meteoritos como la cantidad de basura espacial y las dimensiones. Ahora necesito, por favor, ayuda para el PowerPoint. Sí, si me guardas un segundito que ya lo estoy descargando. Buenísimo. Gracias. Bueno, si quieren, mientras tanto, hablo un poco de una definición y ni bien esté el PowerPoint, seguimos. Me pareció oportuno que justamente en esta charla se hable del origen de la palabra desastre, que es un origen griego, des-aster, que es la negación de los astros. ¿Por qué? Porque las civilizaciones antiguas le daban mucha importancia a los astros, y según lo que los astros decían, auguraban, era lo que ocurría, y si había malos augurios, se manifestaban a través de desastres. No sé si estará ya el PowerPoint. Ya está habilitado, ahí lo comparto. Gracias. El problema de la tecnología, disculpen. ¿Se está viendo, Victoria? Sí, perfecto, sí. Bueno, Avísame cuando haya que pasarlo. ese es el nombre del trabajo. Pasamos a la segunda, por favor. A ver, aguárdenme. Uy, esa es. La anterior, por favor. Ahí está. Bueno, ahí contaba cómo era la medición a través del avión y cómo era el trabajo a través del UAV en el tema del simulacro de emergencia espacial. Ahora sí, la siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva, yo les comentaba hace un rato que hay algunas cuestiones similares, por ejemplo, en cuanto a la vestimenta. No sé si podremos ver la diapositiva. Sí, estoy intentándolo compartir, está un poquito lenta mi conexión de internet. Ahí está. Ok. Bueno, ahí ven perfectamente, por un lado, está la brigada que se encarga de justamente la parte nuclear del ejército argentino durante este año haciendo un simulacro, y del lado derecho se encuentra un experto justamente en material peligroso junto a un fragmento de basura espacial caído en España. Seguimos con la siguiente, por favor. Bueno, ahí expliqué por qué es la importancia de tener un protocolo en las comunicaciones institucionales y sociales por la caída de objetos espaciales que puedan provocar emergencias o catástrofes. La siguiente, por favor.
Bueno, en esta oportunidad lo que hice fue crear un diálogo ficticio basado en citas que son reales, haciéndolos conversar a mis padres. En este caso, la doctora María de las Mercedes Esquivel, en uno de sus trabajos, habló sobre el tema de catástrofe, diciendo que es la preparación para un evento catastrófico. La preparación para un evento catastrófico debe realizarse con mucha antelación y planificación coordinada, ya que, de producirse una catástrofe, las autoridades y organizaciones del área dañada serán asimismo afectadas por ella y la población puede quedar librada a su suerte. Es necesario, por ende, que esta última esté también preparada para esta situación. La preparación de incluir el entrenamiento y creación de grupos de liderazgo entre la población para que actúen en coordinación con los funcionarios que estén en condiciones de intervenir a pesar de los daños. Y la respuesta de mi padre, el doctor Aldo Armando Coca, habla sobre la cooperación internacional. La cita es real. La cooperación internacional debe llevarse adelante sobre la base de una muy minuciosa programación y en forma paulatina y progresiva. Bueno, seguimos, por favor, con la siguiente diapositiva. ¿Qué les ocurre a las personas que han sufrido caídas de meteoritos o basura espacial? Un caso curioso es el caso el primer caso conocido de caída de un meteorito que haya afectado a una persona, el caso de Anne Jadkis, que en 1954 en Alabama se encontraba en su casa sentada en un sillón cuando un meteorito perfora el techo y cae golpeándola en la cintura, provocándole heridas y tuvo que ser hospitalizada. Las autoridades llamaron a un geólogo, bueno, se presentaron distintas autoridades y el geólogo confirmó que era el fragmento más pequeño de un meteorito que había caído. Bueno, ahora pasamos a lo que es el tratamiento de la información sobre las noticias de caídas de meteoritos. Vimos la noticia de Rusia. En la noticia de Rusia, ¿qué ocurre? Por ejemplo, cae un meteorito, bueno, en el 2013 afecta a 6 ciudades y, por ejemplo, hay una imagen que es una bomba, es la explosión de la bomba de Hiroshima, en donde solamente se aclara que es una ilustración comparativa, pero se hace de modo verbal, es decir, se deja afuera a una parte del público, porque no hay graph, no hay subtítulos, no hay un intérprete de lenguaje por señas. Entonces, es muy importante, sobre todo en este tipo de noticias tan importantes, que se incluya a todo tipo de público. En la noticia, esta noticia obviamente fue cubierta de modo internacional, pero el tratamiento no siempre es el acorde porque, por ejemplo, el ritmo en que se da la noticia, la velocidad, los tonos de voz, la elección de las palabras y sobre todo hacer referencia a conceptos que son negativos, lo que hacen es impactar en la opinión pública que se está construyendo durante esa emergencia. En el video que vimos recién, vimos el impacto que provoca la noticia en la población ligada a qué tipo de contenidos se mandan desde los medios de comunicación, la velocidad de transmisión y obviamente el consumo por parte de la población.
En el video vimos que el sistema sanitario pudo, o sea, en esta noticia que fue cubierta por muchos lugares, el sistema sanitario pudo con la situación, porque la mayor parte de los afectados tenían heridas leves, y las autoridades acá muestran, en las autoridades rusas, el excelente manejo de la comunicación institucional. ¿Por qué? Porque se expresaron correctamente, se comunicaron bien con los medios masivos de comunicación. Dijeron lo que tenían que decir, lo que sabían hasta el momento. Un claro ejemplo fue cuando el alcalde de una de las ciudades afectadas, Chelyabinsk, dice que, que cree que los expertos van a dar una información más concreta y que eso va a ser más adelante, y que pide que a las personas que viven en su ciudad mantengan la calma. Entonces acá se muestra la correcta y perfecta comunicación por parte de las autoridades, cómo tienen que transmitir, y ese mensaje de pedido de calma lo toma un medio de comunicación y llega al público. La reflexión que hago es que, bueno, también actuó correctamente porque tienen un ministerio de situaciones de emergencia que mandó 7 aeronaves, y por otro lado mandó a más de 20.000 efectivos para que ayudasen o auxilien a las personas afectadas. Ahora bien, lo que se debe hacer correctamente dentro del periodismo es la dedicación del periodista a la realidad objetiva, difundir conscientemente, sin causar una distorsión, para proporcionar al público una idea exacta, una idea cabal de lo que está sucediendo, para que se entienda la esencia del contenido, para que se entienda los procesos que se están llevando y el estado de situación también. ¿Por qué? Porque la información es un bien social. La información no es un producto de una empresa periodística. Entonces acá viene la responsabilidad por parte del periodista en frente de los que controlan los medios masivos de comunicación, pero principalmente con el público. Siempre el periodista, en cualquier circunstancia, pero sobre todo en emergencias y catástrofes, debe manejarse acorde a la ética. Bueno, pasamos entonces a la siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, en realidad puse este programita que fue hecho por un estudiante de ingeniería de la Universidad de Texas, porque me pareció divertido. Se ve en tiempo real cómo circulan basura espacial y satélites. Entonces hay, como se ve ahí, puntos de distintos colores, uno hace clic y se ve si es una basura espacial, un satélite, y se otorga información detallada. Se otorga la altitud, la velocidad, la inclinación, el nombre que se le dio, le dio la comunidad científica. Simplemente, nada, para jugar un rato si quieren. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Si bien vimos el video de la caída de meteorito, también esto ocurre en la gráfica. En esta oportunidad, digamos, lo que hay que destacar es el titular y el copete. Un asteroide potencialmente peligroso se acerca hoy a la Tierra. El copete también dice que es peligroso y que habla sobre el tamaño y sobre la velocidad. Recién en el cuerpo del texto se habla de que la posibilidad de colisión es mínima. Entonces nosotros tenemos dos tipos de lectores: los lectores que están acostumbrados a los recursos sensacionalistas que pueden tener los periodistas para lo que en la jerga periodística se llama el gancho,
que es a captar la atención del lector, y no les afecta, pero a otras personas, a otro grupo de lectores sí les puede provocar preocupación, miedos, angustia, etc. Bueno, siguiendo con el tema de la basura espacial, voy a citar a la doctora Mercedes Esquivel con un trabajo que expuso en la GLAC en el 2018. El trabajo es Protocolo Global para Desastres Provocados por Causas Naturales o por la Intervención Humana. Bueno, en este trabajo cuenta que las consecuencias trágicas de la basura espacial ya había sido estudiada hace más de 30 años por un ingeniero argentino llamado Humberto Ricciardi. Y este ingeniero se dedicó los últimos años de su vida a lo que devendría de esa gran proliferación de basura en el espacio. Lamentablemente en ese momento no se lo escuchó, decían que la generación de una tecnología no contaminante, sustentable, era muy costosa y que eso iba a influir en demoras, con disputas espaciales. Bueno, en fin. Lo que también remarca y reflexiona la doctora Esquivel es que dice que en los últimos años se han visto caer objetos o partes de objetos desde el espacio, y se plantea qué pasa si esto ocurre en centros urbanos o en una central nuclear. Y ahí termino con la cita de la doctora Esquivel. Bueno, en el caso de la basura espacial también hay ejemplos. Recién vimos en una diapositiva que hay casos, por ejemplo, de una casa en China que se cayó, atravesó el techo y entró en una habitación una parte de un cohete del programa espacial chino. Una pieza metálica de 1,5 metros. A mí lo que me llama la atención de esta noticia es que aparentemente esto es algo habitual en esa zona y que dispuso el gobierno chino contemplar las indemnizaciones para aquellos que sean afectados por este tipo de accidentes. O sea, el gobierno chino se hace responsable e indemniza por su basura espacial. Eso es lo que me llamó la atención. Después otro caso, del caso que aparentemente por el momento es el único que se conoce de una persona que haya sido impactada por basura espacial, es en 1997, cuando Lottie Williams estaba en un parque en Oklahoma con 2 amigos a las 3:30 de la madrugada y ven una bola de fuego que cae del espacio hacia la Tierra. Supuestamente la gente de la NASA había pronosticado que iba a caer en el mar. Bueno, pocos segundos después siente un golpe en el hombro y un ruido y una pieza del tamaño más o menos de una lata de gaseosa. Bueno, obviamente primero se asustó, pasó por un montón de expertos e instituciones, hasta que llegó al Centro de Estudios de Reentrada Orbital de Escombros, en donde analizaron la pieza y confirmaron que era parte del depósito de combustible del cohete Delta II que había sido lanzado el año anterior. Bueno, la llamaron de la NASA para pedirle disculpas, le mandó el subsecretario de Defensa una carta pidiéndole disculpas. Entonces, en este caso, Estados Unidos reconoce su responsabilidad, y no solamente eso, sino que pide disculpas por los daños causados por su basura espacial, algo que no es para nada usual. Bueno, ¿qué se encuentra sobre trabajos
de caída de meteoritos y basura espacial en el campo internacional, muchísimos. Pero ¿cuáles contemplan, por ejemplo, la parte de la comunicación? Solamente el que nombré al principio de los Estados Unidos, el documento de la Estrategia Nacional de Preparación para Objetos Próximos a la Tierra. Cuando la NASA este año se expide acerca del asteroide 2020 ND de 160 metros de diámetro, que dice que pasa peligrosamente cerca de la Tierra, ellos sostienen que es poco probable que haya un impacto que afecte a toda la civilización. No obstante, el riesgo de impactos menores sí puede causar catástrofes. Entonces, volviendo a este documento, fue creado por un grupo de trabajo interdisciplinario para justamente detectar y mitigar el impacto de los NEOs, de los objetos cercanos a la Tierra. Y surge dentro de este documento la parte que a nosotros nos interesa, o al menos a los periodistas, la necesidad de coordinación de lo que es la comunicación institucional para dar información clave a los periodistas, pero por otro lado les da esta misión, esta tarea, a la FEMA y a la NASA. La FEMA es la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, y a la NASA, para que juntas puedan elaborar el protocolo de comunicación, que están trabajando en eso. Paralelamente están haciendo simulacros ficticios, obviamente, los meteoritos, para practicar ante algún tipo de estas emergencias. Bueno, ahora, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, digamos, respecto a la Argentina, dentro de nuestro país, ¿ahora me ven? Sí, sí, sí. Bueno, dentro de la Argentina hay varios trabajos por parte de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, muchos trabajos a nivel de la cooperación internacional, justamente para reducir la amenaza de los NEOs, de los objetos cercanos a la Tierra. Voy a nombrar nada más que 4 ejemplos: la detección y seguimiento de cometas y asteroides peligrosos, que se hace una cooperación entre la CONAE, la International Science Watch, y también tenemos otro ejemplo, que es en el caso de ser necesario la mitigación. Ya está planteada la cooperación entre Argentina y los Estados Unidos, como también van a contribuir o contribuyen otros países como Canadá, como Francia, Italia y Brasil. Otro ejemplo que bueno, acaba de nombrar también la doctora Esquivel es el proyecto SAOCOM, que justamente se hace o se hizo con la Agencia Espacial Italiana. Lo que en líneas muy generales este proyecto trata es de prevenir, de monitorear, de mitigar, de evaluar las catástrofes, si son por causas naturales o bien si son antrópicas. Habla también de la función de la seguridad, de la defensa, bueno, entre otras varias cosas. Los 2 satélites, el SAOCOM 1A y el SAOCOM 1B, recientemente lanzado, tienen la capacidad de hacer una cobertura global. Después recordé que en el 2012 se instala en Buenos Aires la 13ª Oficina de Apoyo Regional de justamente la UNSPIDER,
en la CONAE. Lo que intenta es fortalecer el desarrollo de las capacidades de los países de América Latina y el Caribe. Entonces mi reflexión viene a que sería interesante que dentro de la Argentina también se desarrolle más lo que es la comunicación social espacial, y por otro lado que también se trabaje dentro del país y fuera del país con lo que es la cooperación para un protocolo en cuanto a lo que es la caída de meteoritos y basura espacial que provoquen emergencias o catástrofes. Bueno, si no hay diapositiva, no sé cómo voy a hacer para mostrar, pero bueno, no hay posibilidad, ¿no? De ningún modo de mostrar. No, la tendrías que compartir vos desde tu máquina Estoy con el celular. Bueno, no importa, no hay problema. Lo que podemos hacer es, si te parece bien, que ese material a todas las personas que han asistido a esta actividad, que le interese, que nos escriban un mail y nosotros se los compartimos, si vos estás de acuerdo. Claro que sí, sí, perfecto. Bueno, entonces seguimos Bueno, con el desarrollo en forma oral y nosotros nos comprometemos a remitirle este material a todos aquellos interesados que lo quieran adquirir. gracias. Bueno, en cuanto a la ética y las estrategias comunicacionales, como vimos, está la comunicación institucional por un lado y los medios masivos de comunicación, es decir, los periodistas por el otro. Lo que debe hacerse dentro de lo que es el campo de la comunicación institucional es promover la participación y la incorporación de este tipo de protocolos para este tipo de emergencias y o catástrofes en instituciones del gobierno, en también por ejemplo, instituciones educativas, en instituciones religiosas, por ejemplo, para decir algo. Es importante el trabajo del comunicador institucional. ¿Por qué? Porque es el que va a definir el mensaje, el que va a analizar los vacíos de la información y el que se tiene que adelantar a las posibles preocupaciones que tenga la población. En cuanto a lo que son los medios masivos de comunicación, bueno, obviamente pueden ayudar justamente en la etapa de la prevención y en la alerta temprana en cuanto a lo que son los riesgos. Los periodistas son claves al momento de poder movilizar recursos, de generar la solidaridad y también lo que hacen es hacer visible lo que está ocurriendo. La noticia puede ser altamente informativa sin la necesidad de ser sensacionalista. Bueno, paso a las conclusiones que también están en un PowerPoint. Bueno, la preparación que se necesitaría para la caída de un meteorito basura espacial necesita de tiempo, porque necesita de una concientización de que esto puede ocurrir y por lo tanto es un cambio de mentalidad. Por otro lado, hay que hacer un estudio exhaustivo, interdisciplinario, en donde se trabajan con distintos organismos, con distintos países. La planificación, como dije, debe ser coordinada y tener en cuenta que la ética de los comunicadores lo que hace es la protección, la asistencia y protección de las personas, de los bienes materiales y del medio ambiente. Bueno, hay que hacer una reflexión después de lo sucedido, recabar datos, hay que documentar, pero en formatos que sean accesibles con el paso del tiempo para utilizar eso como material de consulta, como registro, y esto contribuye al futuro, a la construcción justamente del futuro. Compartir experiencias y conocimientos en el plano internacional es fundamental. Siempre estamos hablando de la comunicación social espacial. Es muy importante porque la experiencia de un país
puede ser beneficiosa para otro país. Es pensar en el bien común de un modo global. Por último, lo ideal para que todo esto sea menor la cantidad y menor la peligrosidad, lo ideal sería que se cuide lo que es la ecología espacial. Bueno, muchas gracias por el tiempo y la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias. Al contrario, María de las Victorias, los agradecidos somos nosotros. Si ustedes nos permiten, vamos a hacer 2 o 3 preguntas que nos han pasado. Una de ellas es cómo se puede mitigar el tema de la basura espacial. Bueno, se está trabajando en eso, de acuerdo a lo que vos comentaste, pero sería interesante si vos tenés una respuesta un poco más significativa. Hay distintas formas de mitigar. Yo obviamente soy periodista, así que, digamos, no voy a entrar en muchos detalles. Hay distintos, en estos momentos hay distintos programas. Una es envolver con una red. Después está también, como dije antes, el tema de que pueda regresar a la tierra, que se proyecte para que lo que se lance pueda regresar a la tierra. Respecto a la mitigación, en realidad hay un montón de temas, pero no me quiero meter justamente porque no quiero ser irrespetuosa con los científicos y los tecnólogos. Pero hay varias. Bueno, muchísimas gracias. Una segunda pregunta me están haciendo. También entre tanto la doctora Esquivel como la licenciada Coca, es si el turismo espacial generaría basura espacial. Perdón, no escuché la última parte. Si el turismo espacial... Sí, si el turismo espacial genera basura espacial o, desde el punto de vista científico, se ha mitigado de alguna forma. Bueno. Esa respuesta la dejo para los científicos. No sé. Está bien. No, se las comento yo, si ustedes me permiten. Ahí está la doctora Esquivel. Sí. Sí, la escuchamos, doctora. El tipo de lanzador que se utiliza ahora supuestamente no generaría basura. Los vehículos, no nos olvidemos que son bastante parecidos a un avión, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, si estamos hablando de contaminación, todo lanzamiento produce contaminación. Uno de los grandes problemas que hay en las bases de lanzamientos, por ejemplo, el efecto que ha tenido en las aves, en las plantas que están en las cercanías, o sea, lamentablemente es una actividad que sí genera problemas ambientales. Lo que se podría llegar a evitar es lo que hemos tenido con los lanzamientos hasta ahora, que es el desprendimiento del cohete que propulsa la nave, que eso quedaba flotando en el espacio y la fuerza de gravedad de la Tierra termina atrayendo el resto a Tierra, y hay 2 puntos en donde suelen caer con bastante frecuencia, 3. China, Rusia y el Atlántico Sur. No sé por qué a la basura le gusta el Atlántico Sur, pero suelen caer en esta zona, lo cual es bastante incómodo. La referencia que hizo María de las Victorias al ingeniero Ricciardi es triste que nadie lo haya escuchado. Yo me acuerdo, casi 40 años atrás, él decía, dentro de 50 años tendremos que andar con casco de guerra por la basura que va a empezar a caer. No lo escucharon, muchos decían que tenía un costo muy alto retirar la basura que quedaba en el espacio. Y la pregunta del millón es,
las cosas son caras o baratas es un concepto relativo. Si yo pago una virome común al precio de un televisor, es caro. Si el televisor lo pago con lo que me costaría esa virome común, es muy barato. Entonces, ¿es caro salvar vidas y salud de los seres humanos y de los animales y fauna, flora que tenemos en el planeta, o no? ¿Qué es caro? Que cueste mucho dinero no significa que es caro en función de lo que queremos proteger. No sé si con esto estoy contestando. Perfectamente contestada, doctora. Ahí el doctor Juan Manuel de Farañán quería hacer una pregunta. Yo le respondí que sí, que adelante. En tanto es el director internacional emérito de RELACA, así que amerita que por favor habilite el micrófono y haga la pregunta directamente. Gracias, Juan Manuel. Bien. Muchas gracias, doctor Croce. Yo simplemente felicitar a ambas ponentes, me han parecido unas exposiciones excelentes, muy bien elaboradas. Y una pregunta a la doctora Esquivel: ¿en qué medida el Código de Conducta de la Estación Espacial Internacional podría aplicarse o no al turista espacial, dado que está dirigido sobre todo a los astronautas? Y a María de las Victorias, además de la felicitación, comentarle que en Japón en 2015 se firmó el marco de Sendai sobre desastres naturales, y que es muy interesante porque la proyección es desde 2015 al 2030, o sea que tenemos tiempo para ir cubriendo justamente todos estos elementos. Y simplemente, doctor Croce, felicitarle una vez más por esta iniciativa y por invitar a estas excelentes ponentes. Muchas gracias. No, gracias a usted. Escuchamos las respuestas de la doctora Esquivel y de la licenciada Coca. Si Lo que yo veo es que la figura del pasajero durante ese viaje puede causar tanto daño como si un astronauta dolosamente causa un daño. ¿Por qué? Porque la conducta de todos los que están en el vehículo puede generar efectos en los demás. Entonces, sí creo que se aplicaría, aunque en lo personal, y contradiciendo con muchísimo respeto a mi maestro, yo creo que el pasajero no es astronauta. Sin embargo, el Código de Ética de la Unión Europea creo que es aplicable a toda persona que esté a bordo de un vehículo espacial. Bueno, muchísimas gracias. Está la doctora Karina Van Straat, que habilitamos su micrófono, quiere hacer una pregunta, espero que sea concisa, atento que los tiempos nos están corriendo un poquito. Es un poco desprolijo esto, pero bueno, es así. Así que adelante, doctora Van Straat. Bueno, buenas tardes, disculpen, voy a ser rápida. Doctora María de las Mercedes, bueno, buenas tardes, muchas gracias por su exposición. Solamente le mando un cariño, porque no puedo dejar de hacerlo, de parte de mi mamá, que fue compañera suya y discípula del doctor Aldo Armando Coca, la doctora Elvesia Fernández. Así que ya sabe de quién le hablo. Bueno, doctora, quería preguntarle lo siguiente. Esto yo porque pertenezco a un fuero distinto, pero me interesa mucho el tema. Y me lo planteó hasta mi hijo de 11 años, ¿no? Con este tema de la carrera aeroespacial, ¿no? Y este tema de las empresas que son privadas, ¿no? Y que hacen una suerte de explotación del espacio y de este turismo, ¿no? ¿Cómo se conjuga eso con la famosa premisa del iuris communis humanitatis, ¿no? Porque pareciera como que esa naturaleza jurídica se ve como compelida, traicionada de alguna manera. Si puede ser breve, aunque sea sintético, pero me interesa el tema y su visión. Gracias.
se nos había perdido el Besia, después le voy a pedir si podemos tomar contacto. Y un gran saludo para ella con mucho cariño. El Patrimonio Común de la Humanidad recién se consagra como principio en el Acuerdo sobre la Luna, que se firma en el 79 y entra en vigencia en el 84. Y yo me acuerdo que hace muchos, más años de los que quisiera recordar, porque hace mucho que estoy en esto, nos llegó a mi marido y a mí una especie de encuesta que había salido de la Universidad de Colonia, en donde se nos preguntaba el alcance de Patrimonio Común de la Humanidad, porque había una asociación americana que hizo una campaña en contra del principio muy grande, y eso costó que pocos estados hayan ratificado ese acuerdo. Ahora bien, Patrimonio Común de la Humanidad no significa donación compulsiva, ni prodigalidad. O sea, lo que tenemos que tener en claro es que lo que se logra en el espacio tiene que ser compartido sin perjuicio que quien realizó la actividad arriesgó e invirtió, y siempre es mucho dinero, no recupere lo invertido. O sea, lo que se puede compartir y se debe compartir son los beneficios. Ahora, acá estamos hablando de una actividad que en realidad es una actividad comercial, que lo único que hace es utilizar el ámbito espacial. Lo que se tenía en mente cuando se redacta tanto el Tratado del Espacio como el Acuerdo sobre la Luna, que era, no nos imaginábamos que íbamos a tener a José Pérez viajando al espacio, simplemente para viajar. Lo que se tenía en mente era utilización y exploración. De todos modos, esto es una actividad simplemente comercial, igual que la de las telecomunicaciones espaciales. Telecomunicaciones espaciales son una actividad maravillosa, pero el inversor contrata con el operador del satélite, el dueño de la señal y los usuarios que van a estar en tierra. Y eso tiene un costo que no se comparte con los demás. No sé si le he respondido adecuadamente a la pregunta, pero me parece que es algo que no estaba contemplado cuando se redactaron esos dos convenios internacionales. Perfecto, doctora, el más claro imposible. Una pregunta con respecto a Relaca Espacio, que nosotros comenzamos a difundirlo este año, recién en las aulas de nuestra facultad, y es para Victoria, ¿no? ¿Cómo comienza Relaca Espacio y cuál es el objetivo primordial de la misma? Relaca Espacio deriva de la ECLES, que es el Centro de Derecho Espacial de la ESA, a través del doctor Marco Ferrazzani, y se comienzan a hacer distintas reuniones. Se hizo el primer encuentro sonrío porque justo acabo de ver a uno de los pioneros de la Relaca, al ingeniero Raúl Joya de Colombia, acabo de verlo escribir. Bueno, justamente en Colombia se hace el primer encuentro, y luego en el 2017 en la USAL, en Buenos Aires, se empieza a definir el nombre, se firma el acta compromiso, y bueno, después va siguiendo, después en Uruguay, que tenemos también a Marta Gallero, el padre de todo esto es Juan Manuel Paraminian Gilbert. Luego se incorpora, bueno, obviamente estaba incorporado Chile, luego se incorpora Paraguay, y estamos trabajando en estos momentos en incorporación
de República Dominicana, de Guatemala. Vamos a trabajar el año que viene, esperamos que de modo presencial, el Encuentro Internacional de la Relaca en Perú, y también estamos trabajando para hacer un encuentro en Brasil. Y bueno, ese fue el origen para todo lo que es el desarrollo de las actividades en cuanto al derecho espacial, a la política espacial, a la tecnología, a la ciencia espacial. Y bueno, nosotros en estos momentos estamos trabajando justamente en conformar una asociación Relaca Espacio, una asociación sin fines de lucro. Y la idea es conectar, compartir experiencias, compartir conocimientos en Latinoamérica y el Caribe. No sé si contesté la respuesta, doctor. Sí, perfectamente. Una pregunta más, si me permiten. Está por aquí. A ver, un segundito. Ángel, que pregunte toda la gente que desee dejarse la duda, que no tengas problemas habilitamos con micrófono. tiempo. Perfecto, sí, cómo no, cómo no. ¿Alguien quiere hacer una pregunta directa? Habilitamos el micrófono. O por chat, como lo quiera. Bueno, ha sido una conferencia muy clara. Hemos tocado temas muy interesantes, pero concluyendo, y si ustedes me permiten, la importancia que tiene divulgar el conocimiento sobre el espacio ultraterrestre, del cual no tenemos mucha divulgación, salvo en círculos muy especializados, ¿no? Desde la facultad intentamos, desde el Colegio de Abogados también lo hacemos, intentamos divulgar todo este tipo de conocimientos, pero no alcanza, realmente no alcanza. Así que quisiera nuevamente agradecerles por estar con nosotros, darnos esta charla tan interesante. Agradecer nuevamente a las autoridades, a la gente del equipo de la Cátedra de Derecho al Transporte, que trabaja constantemente, porque nosotros nos basamos en el uso de satélites. No podríamos cobrar impuestos si no tenemos satélites hoy. No podríamos vigilar la milla 201 sin satélites hoy. No podríamos ver focos ígneos en los bosques de distintas provincias sin satélites. Hoy, por lo menos en el Estado o en la República Argentina, no vemos otra posibilidad que la necesidad de tener estas herramientas para poder, de alguna forma, mitigar, entre otras cosas, por ejemplo, el calentamiento global o todo lo que tiene que ver con el clima o con el cuidado del medio ambiente, que también, si bien ha tomado una posición relevante, digamos, a nivel social, no llega con la intensidad que necesitaríamos para poder resolver este y otros problemas que no se resuelven de un día para el otro. No es como en el derecho espacial ultraterrestre, que en 60 años o en 63 años pudimos poner el primer hombre o el primer objeto espacial en órbita. O que hoy haya mujeres orbitando o que salgan a hacer esas caminatas en la Estación Espacial Internacional. Muy poco tiempo si lo comparamos con otros hechos técnicos, pero así todo, y en cuanto a la cuestión ecológica, o al medio ambiente, o a la basura espacial, como se preguntó en algún momento, es muy difícil enderezar, no solamente desde el derecho, sino desde la conciencia social, este tipo de inconvenientes que nos va a traer y que nos lleva un tiempo mucho más largo del que contamos con el nacimiento de este nuevo hecho técnico a partir de 1957. No sé si quieren agregar algo más, tanto la doctora... Ahí Fidel, tenés preguntas, Ángel. como... En el chat tenés preguntas para hacer, ¿eh? La doctora Silvia Di Forte.
Biforte, a ver, porque no tengo... ¿Y vos no la ves? Ahí la veo. La doctora Silvia... A ver, un segundo, se me va para... Claro, van. Silvia Biforte pregunta, más allá de los requisitos económicos que deben tener para ser pasajero espacial y los entrenamientos que deben realizar, ¿hay algún otro requisito que deban cumplir? Esta pregunta va para la doctora Esquivel. No, o sea, tener el dinero para pagar su viaje, y tienen que hacer un entrenamiento previo. Ese sí, eso tienen que hacerlo porque es para la salud del pasajero y de los demás. Entonces tienen que estar entrenados y por supuesto se les hacen controles médicos para ver si están en condiciones. Cuanto mayor sea la edad del pasajero, más riesgo hay, lo que no quita que una persona no está en condiciones de viaje. Sí, se nos quedó... Doctor Croce, se le congeló la imagen a la doctora. Sí, bueno, para cerrar la pregunta, obviamente, hoy por hoy lo que se necesita... Perdón, ahí se escuchó, ahí nos cruzamos con la doctora en voces. Sí, una cosita más quería agregar, es que no mencionamos a alguien muy importante que también estuvo asistiendo a la reunión, que es el doctor Fermín Romero Vázquez, de México, con quien no solamente tenemos una amistad muy linda, sino que además es una persona de mucha representatividad en el ámbito espacial, un gran hacedor de cosas y un hombre muy generoso de sus ideas y apoyando siempre todas las iniciativas. Se ha acercado a la RELACA y esperamos muy pronto poder hacer una reunión allí. Justamente hablando del doctor Fermín Romero Vázquez, tengo que agradecerle a él el apoyo, la guía, justamente cuando le planteó el tema del protocolo, me dice, te ayudo, y como que chequeó a ver si iba por buen camino. Otra persona, también la doctora Carolina Catani, que también me fue confirmando si había o no algo en esta materia en Argentina, y bueno, terminó confirmándome que efectivamente no había. Bueno, mi madre, digamos, es fundamental, es la persona que tengo por suerte más cerca, y me dijo, me parece que puede resultar interesante este trabajo, así que bueno, me guía y no solamente digamos a las autoridades de la RELACA, que siempre apoyan. Nosotros los comunicadores, yo en realidad no soy licenciada. En mi época, aunque ustedes no lo crean, soy bastante grande. En mi época no existía la licenciatura, existía mi título en la UCA, es técnico universitario en periodismo. Y somos los periodistas sapos de otro pozo. Nos cuesta mucho hacernos un lugar dentro del ambiente espacial y más, digamos, dentro del ambiente académico internacional. Entonces, a todos, a todo el board, pero también a todos los miembros de los países que he nombrado, es un respaldo, un aliento, se ponen contentos cuando hacemos actividades, aportan información, así que queremos agradecer muchísimo. Y bueno, obviamente al doctor Croce, a Carla, que estuvimos muy comunicativas, y como dije, a las autoridades de la Facultad de Derecho de esta universidad, porque no son temas muy desarrollados en cuanto me refiero a la comunicación social y espacial, así que agradezco infinitamente darnos un espacio para que de a poquito vaya también tomando su lugar. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Hablaste de la doctora Catani, creo que es la doctora
que representa a CONAE, el servicio jurídico de CONAE, con la cual, si no me equivoco, es ella. Sí, estuve el otro día en la escuché, ahí apareció Carolina, la escuché, estaba con una remera del SAUCON 1B, en la escuela del Cuerpo de Abogados del Estado Nacional, y dio una charla muy interesante conjuntamente con su compañero respecto hablaba de la artesanía del derecho, que tenemos que hacer todos porque no tenemos normas. Es decir, las normas van surgiendo a medida que nos van surgiendo, perdón la redundancia, pleitos o conflictos de intereses, o, por ejemplo, me hacen acordar la foto de China con con parte de la basura espacial de un satélite, el ejemplo que damos de Corrientes. En Corrientes había caído también parte de un objeto espacial, y eso lo charlamos con el doctor Grosso y el doctor Campo, con la amabilidad del aeropuerto de Trenquelauquen, nos permitían dar la charla de espacial en ese aeródromo, y hablábamos casualmente qué sucedía si caía este tipo de basura especial y provoca un daño, el hecho dañoso así. Así que no ha sido más que una charla muy interesante, muy emocionante, en mi caso, porque me removió muchas charlas que hemos hecho durante muchos años con el equipo de Derecho al Transporte en distintas partes de la provincia de Buenos Aires y de Corrientes, donde nos ha tocado en suerte dar este tipo de clases. Así que tratamos de ser lo más profesionales posibles. Yo me arrogo parte de la responsabilidad en el sentido que a veces las cosas tecnológicamente no nos salen como quisiésemos, pero bueno, yo estoy muy satisfecho con la charla, con la conferencia, mejor dicho, que ha dado tanto la doctora Esquivel como la licenciada Coca. Las puertas de nuestra facultad siempre han sido abiertas para este tipo de conocimientos. Vamos a seguir invitando, por supuesto, a otros participantes, y a ustedes también, si les parece, para futuras charlas, futuras conferencias, a efectos no solamente de la divulgación de esta actividad espacial ultraterrestre, sino también para la actualización de nuestros alumnos, que es la materia que nos convoca en este momento. No sé si el doctor Arce quiere dirigirse al público. Sí, bueno, en principio también pedir las disculpas por los inconvenientes técnicos que han surgido. Evidentemente no se alinearon los planetas, ya que estamos hablando del espacio. Hemos tenido un par de cortes, de baja señal, problemas para pasar algún material, pero bueno, esa situación la vamos a salvar si ustedes nos escriben al correo institucional de la Secretaría, y le vamos a remitir los materiales que gentilmente han aportado las dos expositoras en el día de la fecha. Así que eso lo vamos a salvar por ahí. Más allá de eso, en forma institucional, agradecer a todos y cada uno de los profesores que han estado presentes acá, y a todos y todas quienes están en este ambiente del derecho aeroespacial o el derecho aeronáutico. Yo sé que hay grandes diferencias, pero no soy especialista. También agradecerle al doctor Croce por la coordinación y moderación de esta actividad, y bueno, hacerles saber a todos que la Facultad de Derecho mantiene sus puertas abiertas a todas las inquietudes que tengan que ver con la temática. Así que vamos a dar por la grabación de esto, para aquellos que quieran volver a escuchar parte de la disertación, va a estar a disposición de ustedes en el canal oficial de YouTube
que tiene nuestra institución. Va a tardar unos días, no es que inmediatamente, porque todos los días hoy tuvimos 2 o 3 actividades, así que entre que se edita, se procesa y se sube, va a tardar unos días, pero ahí la van a poder consultar. Así que bueno, me queda decirles buenas noches ya. Ha sido extensa la actividad del día de la fecha, y agradecer nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por clausurada la conferencia. Que tengan muy buenas noches a todos los asistentes, a todas las asistentes, y nos vemos en cualquier instante, porque así es el derecho espacial ultraterrestre. Muchas gracias por todo. Hasta pronto. Hasta pronto.